si muero hoy, para ellos soy muy muy loca. Me hice esto aquí en México como símbolo de libertad. Ella rompió con la perfección coreana buscando conexión real, porque eligió un barrio bravo en México para encontrar su verdadero hogar. ¿Qué encontraste acá que tal vez ahí en Corea del Sur nunca has encontrado? Allá la gente es muy muy cerrada. Pero aquí la gente siempre me invita como, ¿quieres venir a mi fiesta de como mi cumpleaños? Eso no pasa nada en Corea. ¿Te acuerdas cuando decidiste que querías salir de Corea? Yo en Corea trabajaba enfrente de la computadora y de repente pensé que si muero hoy, ¿qué me arrepentiría? Pues mi sueño era aprender español. Creo que eres la única coreana que yo conozco Ujú. que hace como videos así, pues en un barrio, ¿no? Muy mexicano, pues. Ujú. Llegaste a Nezahualcóyotl. Ajá. Tengo una amiga que ya vive allá y me comentó que aquí en esa hay muchas panaderías y después me gustó mucho. ¿Qué te enamoró ahí? En Ciudad de México no hacía ningún amigos, pero allá como solo después de unos días ya hice varios amigos en la Ok. calle y allá siempre me dan atención. Desde el primer día, ¿de dónde eres? No me llamaron como solo chinita. Yo siempre voy a unos puestos como comida por kilo. Ok. Entonces ellos ya saben que soy vegetariana, por eso. Hoy tenemos chile relleno. Hoy tenemos torta de verduras, como algo así. Por ejemplo, respecto a la convivencia con tus vecinos, ¿ya te aceptaron? Sí. Sí. Porque ya en la Navidad ya invitaron sus posadas en la calle. Qué bonito. Ya pegué piñatas en la calle. Creo que sí, no hay tantos coreanos en esa. No, creo que no. Creo que no. Si algún coreano vive en esa, contáctame. Yo no como comida coreana tampoco. ¿No? ¿Y no extrañas? No, nada. ¿Qué es lo que más te choca de la comida coreana? Eso suena muy raro, pero a mí no me gusta arroz. Sí. Como si un mexicano dice, Sí, no, ¿sabes qué, güey? Yo detesto las tortillas, ¿no? Sí. ¿Y cómo sobreviviste antes en Corea no comiendo arroz? Prefiero fideo. Ya, claro. ¿Te acuerdas de la primera vez que estuviste en México? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Esto también sobre de la comida. Yo crucé la frontera desde Guatemala en como tipo combi. Ajá. Por más de 10 horas y llegué a San Cristóbal. Y allá por primera vez probé chilaquiles. Como gran choque para mí. Aquí en Mendo es muy increíble y muy rico. En lugar de bajar y no, yo subo para probar más comidas, para ver la cultura mexicana más. Ok. Por eso después fui a Oaxaca. Ok. ¿Y ahí qué viviste? Allá probé y aprendí cómo preparar la comida mexicana. Tuve un choque allá. Como me invitaron para comer todos juntos con una gran taza y chocolate, una concha grandote. Y pensé que era comida porque era muy temprano. También en ese momento imité cómo comer. Ellos como pusieron su concha en su taza así. Comí así. Todo como muy rico. Pensé que sería todo. Pero después me dieron como comida fuerte. Me confundí. Como primero comí gran taza de chocolate con gran concha. Yo tengo un amigo que también siempre se pide su pan dulce primero. Así como ¿No? entrada, ¿no? Ajá, con el cafecito y ya luego los chilaquiles, el sí, omelette, lo que sea. Fue temporada de Día de Muerto. Qué bonito en Ajá. Oaxaca. Ok. Pero no pasé como una turista porque recorrí Ya, sus tumbas como para cuidar, claro. sí, para poner flores. Tú ayudaste a decorar las tumbas con tus amigas. Ajá, sí. ¿Y eran Limpiar. familiares de tus amigas? Ajá, Ok. sí. ¿Y qué pensaste? ¿Qué sentiste? En Corea también tenemos una cultura así. Así exactamente limpiamos las tumbas. En lugar de flores ponemos comida. Después de Oaxaca, ¿fuiste a otro lado? Sí, fui a Guadalajara.
Ok. Y allá también hacía voluntariado en un hostal. Que antes lo que también comentaste en el en vivo, Ujú. me dijiste literal, huí de Corea. Ajá, sí. ¿Por qué huiste de allá? Yo era una persona muy rara en Corea. Aquí soy súper normal, pero allá no. Ellos preguntaban como en la manera de criticar. ¿Por qué te pones esta ropa? O ¿por qué no comes carne? Quieren que te adaptes a todos los demás. Sí, como no destacar tanto. Y aquí en México, ¿qué fue lo más difícil para ti para adaptarte? La cultura de la fiesta. ¿Sí? ¿Cómo es aquí? Porque yo soy una persona muy aburrida. Yo no tomo y no bailo. Tal vez no puedo bailar. También los fines de semana ellos ponen la música con alta volumen. Claro. Sí, eso en Corea, si pongo la música así muy fuerte, los vecinos llamarían a la policía. En Alemania igual, ¿eh? Poco a poco entendí la cultura mexicana y por eso ahora para dormir solo pongo audífonos. Ah, ok, muy bien. Ya no escuchas los cumbiones de los vecinos. Ay, ya quiero dormir. Y, sí. ¿Y qué haces si un vecino te invita a una fiesta? ¿Vas? Sí, algunas veces sí fui y me costó mucho para despertarme hasta como las 3 de la mañana. Ah, ok. Ajá. Y para mí bailar, ay, me da pena mucho. ¿Sí? Sí, porque como yo debo tomar las manos de desconocidos. Ajá. Y como muy, muy cerca tengo que bailar, eso Claro. también me da pena. Pues se quita luego. ¿Así? Sí. Todavía. A mí también me da pena, pero porque yo me muevo como un robot. Yo también como... Sí, como... También es otra cosa que tenemos en común, ¿no? Asiáticos y alemanes del centro de centro de Europa no somos tan bailadores. No bailamos. Y muchas veces me preguntaban que, en Corea, ¿qué tipo de música bailan? Y nosotros no bailamos. ¿Pero el K-pop no bailan? No. Como cumbia. No. Ahora mencionaste como una tradición muy bonita, lo de las posadas, Ajá. ¿no? Que ahora en Navidad te invitaron Ajá. todos tus vecinos. Yo quiero saber de ustedes que nos están viendo, ¿todavía sigue esa tradición en su pueblo, en su barrio? Y si es así, ¿de dónde son? Coméntenlo abajo. Porque justamente, ¿no? Cuando lo comentaste ahorita, como que también estuvo mi esposa, dijo, ay, sí, está bien bonito, pero aquí, casi como la ciudad, casi ya no se hace, ¿no? Como que abres la puerta para los vecinos, etcétera. Y creo que incluso me dijiste que cada día le tocaba a alguien diferente, ¿no? Sí, casi cada calle tiene como una carta, como posada y tal fecha aquí, en tal fecha aquí. Y se turnan. ¿Qué es lo que más te gusta de Nesa, aparte de las panaderías? La gente. Sí. Porque ya hice muchos amigos. Y cuando ando en la calle, estoy muy, muy ocupada para saludarle. Como lavandería, hola, y tortillería, hola. Es que eres la estrella ahí del barrio. Ay, no. Todos saludan así. Sí, ya sé, como es muy de... O sea, todos sí se saludan. Sí, pues. todos se saludan así. Es lo chido. Eso también me gusta bastante. Oye, ¿y todavía no han llegado haters que te dicen, oye, no, es que esa coreana ya está gentrificando Nesa? Tal vez. A mí también llegan esos. Pero enfrente de mí aún. No, sí. enfrente, obvio. Enfrente tienen miedo, ¿qué pasó? Sí, pero por los comentarios ya recibía muchos comentarios así. Pero más los positivos, supongo, ¿no? Más comentarios positivos. Al principio no. ¿No? Casi la mayoría de los comentarios eran malos. Hate, sí. Y ya no. Ya casi no. Porque yo he visto si te quieren en tus redes. Pero aún existe. Sí, sí, siempre. Hay gente ardida, sí. ¿Qué es lo que más extrañas de allá?
allá. de Corea. Ah, casi no extraño nada de Corea. Nada. Sí, casi nada. Ah, cuando intento de cruzar la calle, Ujú. aún me cuesta mucho cruzar una calle. Claro, porque Ajá, aquí intentas, ¿no? Y ajá, ahí se pone así como el semáforo de peatones se pone en verde y vas, ¿no? Y los ajá. otros Y se ponen. también en el piso también tiene como una marca, porque ahora como la gente ve su teléfono mucho, entonces sí, también tiene una como una lámpara en Ya, el piso también. Y yo lo que tengo que hacer allá es solo seguir esta lámpara y semáforo, pero claro. aquí tengo que No, ver muchas tienes que estar cosas. muy atentas. Sí, sí sale como verde el semáforo, tengo que cuidar otra vez por las motos. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso me cuesta mucho. Sí. Y aparte de eso, pues el arroz no extrañas, ya dijiste. Ajá. Y la comida es como un factor muy, muy fundamental para mi vida, pero no extraño nada de la comida coreana, entonces estoy muy bien aquí en México. ¿Comes comida mexicana todos los días? Sí, 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 órale. pues desayuno tamales y sí, me gusta mucho el puesto de comida por kilo, comida por paquete. Está chido eso. Eso deberían hacer aquí también. Sí, y siempre voy al tianguis para hacer despensa. Ujú, sí. Apóyanos a que estas historias lleguen a más personas dando clic en Hype. Es algo nuevo y ayuda a que más personas descubran estas historias reales que cruzan fronteras. Solo toca el botón Hype aquí abajo y con esto nos ayudas un montón. Muchas gracias. Antes en el en vivo nos preguntaron cómo es la imagen de México en Corea. ¿Tú qué dirías? La imagen de películas de Estados Unidos. Sí, Sí. sepia, Ajá, como Marco y siempre con pistola. cactus, Ajá, sí, cactus, pistola. sombrero, Ajá. bigote. Ajá, sí. Sí, así es. Como prejuicio Ya. por las películas. Ujú, ¿Cómo es? Antes lo hemos comentado un poco, pero en el en vivo, el ujú, tema de encontrar pareja. ujú. ¿Cómo es esto en Corea versus aquí en México? Ajá. ¿Y te podrías imaginar casarte con alguien de acá de México o Ajá. prefieres, por ejemplo, alguien de Corea? Ah, alguien de Corea, no, no, ¿No? no, nunca. Mi, sinceramente, mis papás quieren que yo me case con un coreano, pero yo no. ¿Ya les dijiste? Sí, no, yo ¿Y qué no. dijeron ellos? Como, ahora tú puedes sentir así, pero nosotros estamos esperando que tú cambies tu opinión. Pero tal vez tú pronto les vas a decir, miren, aquí, mexicano, barbudo. Ya, mi papá no tiene nada de barba, no tiene casi nada de pelo en su cuerpo, entonces mis papás se sorprenderían mucho. Pero antes en el en vivo me dijiste que así es Ajá, como te gustaría alguien, ¿no? ajá, Me sí. dijiste moreno con barba. Sí, sí, siempre moreno con barba. Y pónganse en la lista, ¿eh? Porque vamos a hacer un show encontrando pareja para Sabina. Sí. Ay, también apenas salió un show, como se llama mi novio coreano o algo así, en Ajá. Brasil. Ok. Sí. Y Qué interesante, ¿no? están, o sea, buscando para brasileñas un novio coreano. Sí. Mm. Es que los coreanos están súper bien cotizados, ¿no? O sea, de como que muchos quieren siento yo como más como las chicas más jóvenes Ajá. sueñan con tener un novio coreano. Sí, creo que es por doramas, K-doramas. K-drama, Ajá. K-pop. Sí, porque en esa también ellos me preguntan mucho, ¿es cierto que todos los coreanos son guapos? Como algo así. Ay, no, ¿Y no. tú qué les dices?
Tú, cuando te preguntan eso, ¿tú qué les dices? Como, ay, no, no es cierto. Aquí más guapo. Ah, muy bien. Sí. Es que en Corea, como ya hablamos antes, es también un poco más el tema de, que tal vez qué opinan los papás. Ajá, Es como más lento también. ajá. Y allá, como te dije antes, no, no son abiertos para todos. No, Ya. no podemos conocer a otra persona en una fiesta tan fácilmente. Y no invitamos como a alguien desconocido, no. Entonces, normalmente, como conocimos a otra persona como pareja por una cita blind date, cita ciego. Ok, la Ujú. cita de ciego. ¿Y eso es una aplicación o como alguien la organiza? Porque alguien tiene Ajá. que como organizar todo, ¿no? Sí, normalmente alguien organiza como entre amigos y también incluso entre compañeros, mucho. Ok, ok, entonces, a ver, solo para que Ujú, entienda bien, ¿cómo sería? Digamos, tú y yo, imagínate que yo soy coreano, ujú, ¿va? Y somos amigos en Corea. ajá. Y yo te digo, oye, ¿me podrías organizar un blind date? Y tú le dices a otra amiga, ¿o cómo sería la onda? Normalmente pasa así, como yo trabajo en un trabajo y yo tengo compañeros que no se casan, no están casados. Ok, Y, ¿cuántos años tiene compañero? Y como casi mismo edad que yo, entonces, yo tengo mi amiga y que trabaja aquí como en tal empresa y como a veces muestro su foto, como qué opinas, quiere conocerla ok. y algo así, así como naturalmente. Ok, es como una bolsa de conocerse, ¿no? Ajá, Mira, yo conozco aquí su foto, todavía no está ajá, casado, ¿te gusta? ¿No te ajá. gusta? Y tú Entonces, organizarías el blind date. pero solo paso contactos. Ok, y o ya se escriben Ajá, después en ajá, WhatsApp. ajá. Ok. WhatsApp no, en Corea no usamos WhatsApp. ¿No? ¿Qué usan? Kakao. ¿Cacao se llama? Ajá, ¿Y es kakao. parecido como WhatsApp? Sí, Sí. casi igual, pero kakao. Entre los coreanos siempre kakao. Ok, Ujú, no sabía eso. ujú, siempre. Y después, como, bueno, se escribe, dice, no, se va al cine, aquí, ¿qué plan se hace? Normalmente, Restaurante, después unos días y ellos como se ven en un restaurante, primero comida y después cafecito. cafecito, Así. comida, cafecito. Ajá. Y el cafecito en otro lugar, ¿no? Ajá, otro lugar. Sí. Y no puedes invitar a alguien en una cita a bailar cumbia. No, 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 no hay cumbia. bailar no. Ay, bailar, ay. Eso no es cultura coreana. Ya. Sí, me imagino que está mucho más difícil entonces Ujú, para conocer a gente. ujú. Casi, sí. La mayoría de mis amigas se casan por las citas al ciego, sí. Blind date. Ahí Blind conocen date. a alguien y ya formalizan y Ajá. todo. Ok. Y Mm, después de declarar como, ya somos parejas, tenemos una temporada, se llama Som, ok. como eso Som viene de palabra inglés something, Ok. como tenemos algo. Ajá. Ok. Que están saliendo, pues. ¿Mm? No, Aquí dicen, estamos saliendo. mm, digamos viendo. Viendo, Ajá, ándale. ajá. Pero todavía no al 100% formalizado. No, no, no. Hay que declarar, hay que decir. Ok, entonces primero es son Ujú. y después es novios. Ajá, sí. Y después es prometidos o casados directo. Ya casado directo, Ok, normalmente. Ujú, ya, no. Sí, aquí es bien diferente. ujú. Y también aquí, cuando como están saliendo, ya visita la casa de su pareja, ¿no? Mm, Ujú, allá no. no se puede.
Sí Siem- se puede, pero como casi nadie quiere visitar, como conocer a los papás de su pareja, como antes de decidir a casarse, ¿no? Ok. Ujú. Eso tocaría justo antes de casarse. Ajá. Como, ya decidimos casarnos. Como, hola, así. No, sí, aquí ya muy, muy diferente, ¿verdad? Sí. Es que sí está bastante interesante ese tema del dating en Corea, Ajá. como he visto como diferentes documentales, como en diferentes países, creo, ¿no? En Ujú. Japón también son bastante distantes, o sea, no hay como, aquí se siente como en México, es como, pues sí, como cada rato ves a muchas personas, ¿no? Y por ejemplo, yo conocí a mi esposa en una fiesta, simplemente, ¿no? Oh, Y ahí imposible. así no pasa eso. Ujú. ¿Qué es hoy en día lo que más te gusta de acá, de México? ¿Cuál? ¿Qué ¿Cuál? es lo que más te gusta acá en México Ajá. que haya hecho que te hayas quedado acá? La comida mexicana. Sí. Sí, definitivamente. Sí, es Aparte de los chilaquiles, ¿qué es tu comida así? Y de aquí lo que es tu comida favorita. estos siempre tengo como una época, Ujú. temporada de algo, y ahora estoy en época de chile relleno. Chile relleno. Sí, con queso. Ah, ok. ¿Y tú los haces? Ay, no, No. no, no puedo. Siempre compro. Ah, tú compras en la calle de la Sí. comida de Aquilo. Ajá, sí. Es que están buenos los chiles rellenos. Sí. ¿Has probado el chile en nogada? Sí. Sí. Eso es demasiado cremosa para mí. Sí, es bastante cremoso, Ajá. sí. Bueno, y solo se come en temporada, ¿no? Ajá, sí. Como en diciembre. ¿Y cómo fue con el picante? Ustedes comen, o sea, los coreanos, a veces sí he comido comida coreana con un poquito de picante, pero no es tan súper picante o tan frecuente Oh. como en México, ¿verdad? Allá también Sí. sí comen muchas comidas picantes, Entonces no te costó. pero no puedo describir, Ya, pero como el nivel de picante o como tipo de picante es un poco diferente. ya. ¿Cómo se dice? Aquí con picante mexicano es como, me siento, es muy pica desde boca, pero Ajá. allá en Corea como así. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Siempre me cuesta mucho explicar la diferencia, los picantes mexicanos y Pero aquí coreanos. como es en la cara, en la panza, en todo el cuerpo. Como inmediatamente yo puedo sentir, como, Aquí, ¡ay! en Sí, aquí México, en ok. México, ¡ay! Pica mucho, pero allá como, como de mm, como algo muy grave, ¿cómo se dice? Ya, ok. Sí, muy diferente. No sé por qué. Ujú, Sí, igual por los chiles, no sé, o ujú, sí. También bueno, el wasabi es de otro país, no es de ujú, Japón, pero esto, por ejemplo, nosotros los alemanes tenemos una mostaza ujú, que yo le he dado a mexicanos ujú, que más comen picante ujú. y con esa mostaza no pueden. ¿Por qué? Porque es un Sí. picante como acá, Dive ¿sabes? arriba. Sí, como aquí, Ah, hacen como, como me duele acá. ajá. Le dije, ¿ves, perro? Cada país tiene otro tipo de picante. Sí, Interesante. ese es como de que te libera todo acá. Ah, sí, en México, aquí boca, ¿no? Sí, sí, Alrededor de la boca. inmediato, boca y Ajá, sí. después panza. Oye, ¿y te podrías imaginar Ujú. volver algún momento a Corea o ves tu futuro aquí en México? Ay, me gustaría solo visitar a Corea, Ya, como una vez al año o 2 veces al año. Es mi plan. claro, Ujú. para ver a la familia, Sí. amigos. Ujú, sí. ¿Y has ido últimamente a Corea? Este año, como año pasado no, Ajá. ya casi pasó más de un año. Ujú, ¿Y la última vez que fuiste a Corea, ujú. notaste algo diferente? Porque ya vives acá. Ajá, Ya casi eres, o sea, ya adaptaste mucho la cultura mexicana. ajá. Sí, cambió mucho allá, como por ejemplo, lo que me sorprendió mucho es casi todos los restaurantes tienen su robot.
para servir la comida y para pedir también no vienen meseros. Solo cada mesa tiene como una pantalla Ujú. y tengo que elegir mi comida y tengo que pagar también. Ok. Sí. ¿Y llega automático o con robots Sí, o con cómo? robots. Es que ustedes ya están en otro... Sí, me sorprendí mucho como, oh, ¿esto qué es eso? Y mis amigas me dijeron que se burlaron de mí, como, ay, y como, ¿en qué siglo vives? Como, mira. Sí. ¿Y culturalmente has notado tal vez otros aspectos que antes tal vez no te diste tanto cuenta? Te voy a poner un ejemplo. Cuando Ujú. yo fui una vez a Alemania, me di cuenta todavía más de la manera de comunicación que es muy, muy directa. Y lo que pensé es, sí, cambié la generación, pero todavía son muy conservadores, Ya, incluso los jóvenes. ya. Por ejemplo, mira mi piercing aquí en mi nariz. Ok. Eso es casi imposible. En Corea. Ajá, en Corea. Me hice esto aquí en México Ya. como símbolo de libertad. Por eso, aún, ya pasó casi 2 años con Ajá. este piercing y mis papás siempre me dicen que, cuando vengas a Corea, quítatelo. ¿Y te lo quitas? No, No. no. ¿Y la gente te mira por eso? Sí, ¿En el metro? sí, me Sí. miran, los jóvenes también me miran. Y, también una amiga me invitó a su boda Ya. y mi amiga se preocupaba por mi piercing. ¿Y lo dejaste o lo No. quitaste? Ah, eres buena amiga. Sí, pero ¿cómo pongo otra vez? Entonces, como Así, estaba así. sí te lo dejaste entonces. Así como así, Ajá. con piercing, pero estaba evitando a ver sus papás o algo así. Como tener una amiga con piercing en la nariz es muy rara. Ok. Ujú. Como Sí son juzgarían, conservadores todavía, ¿eh? juzgarían algo malo por eso. Está cañón como hablamos, o sea, como ya varias veces aquí en Choque Cultural con eso, ¿no? De que por un lado, justo como tú dices, ¿no? Hay esa generación que es más joven, Ujú, que ya está un poco harta de las reglas, de las ujú. normas sociales, que se quiere salir un poco, pero a la vez sigue Sí. vigente todo esto. Ajá. Como tatuaje también está bien. Ya. Ahora la generación cambió y tatuajes ahora es aceptable, Ok. pero creo que aún piercing en la nariz no. ¿Cómo? Pero tatuajes sí, Sí, es piercing, ¿no? necesario. Sí. A mí me miraría raro si también así. Bueno, Sí. yo no soy el típico coreano tampoco, ¿no? Como, mira, extranjero, como tiene tatuaje grande, así. Sí. Por ejemplo, ahí que también es súper interesante, siento, como la diferencia de cómo ustedes viajan en metro versus aquí, por ejemplo, ¿no? En transporte público. Ajá, sí, aquí debemos ser callados, estar callados, muy callados. Allá, en Corea. Así, en Corea. Ajá. Ajá. Como en tren, especialmente en tren, no puedo llamar, como no puedo hablar. Sí, hablo algo con mis amigos o con mis papás y alguien viene y, por favor. O sea, alguien viene y te dice, oye, ya Oh, cállate. Ok. sí. ¿Y quién es ese alguien? ¿Que trabaja en el tren Ajá, o alguien también trabajadoras. del tren? Ajá. Ah, O simplemente otros pasajeros me miran como. ya. Ujú. No puedo poner un cumbión bien loco Ay, aquí. no, siempre. Así, aquí en transporte público, como un bus, viaje de como, digamos, varias horas, el chofer pone la música. El chofer pone la música, güey al lado, ¿no? Sí, Sí, como lo tienen sí, ve en voz TikToks alta. con Sí, ma, música. ahorita llego.
¿no? Como hay un creador de contenido Ajá. que justamente le pasó eso, estaba en el bus, ¿no? Ajá. Y el güey al lado también se pasa de lanza, el güey lo tiene en voz alta, ¿no? Y todo el pinche Ajá. bus lo está escuchando lo que está diciendo. Y el güey, el creador de contenido se graba y dice, ahí mándale saludos, ¿no? Ajá. Y se metía cada rato en todos. las... Bueno, Sí, sí. Sí, estos días, como por muchas horas de viaje, los jóvenes ven sus TikToks con voz alto ya, en bus. ok. Allá, pero no, imposible, eso no es posible, nada así. Yo vivo en la Ciudad de México, tú Ujú. vives en Nesa Ujú. ahora. Yo te pregunté, oye, ¿cómo llegaste hoy? Ajá, ¿Cómo llegaste hoy? en combi. ¿Cómo llego en combi? En esa, creo que, tenemos bicicleta de moto, ¿cómo se dice? Ah, sí, ¿Motocicleta? sí, No, no, ay, ¿cómo es? Motobici, ¿no? Motobici, motobici. sí. Allí motobici o O taxi, combi. taxi, mototaxi. Esos los que te llevan, ¿no? Sí, 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 sí. ajá, como Uber, pero, Ándale, pero ajá, en moto. ajá, Y estás atrás, ¿no? ajá, Ok. sí. No, no, como atrás, pero tiene, Una carpa. ajá, Sí, 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 sí. eso o combi. Ujú. ¿Y cómo fue la primera vez para ti cuando viajaste en combi? Eso me da un poco vergüenza, pero por primera vez me mareé mucho y vomité. ¿En la combi? No, no, cuando bajé, Ah, ya. como estaba aguantando, como, y cuando bajé, y, y afortunadamente tenía una bolsita plástico, entonces, Ya. Ay, ay, qué vergüenza. pero manejó muy recio. No, no sé, no, pero como siempre para, Claro. ajá, Sube. sube, Luego los baja. topes. Bum, Ajá, bum. sí, creo que por eso. Mm. Ujú. Ay, qué vergüenza. Pero no, no maneé. ¿No? Ya acostumbré. Y no, me imagino que no es tan común ver a alguien como tú en una combi en esa Huaycoyotl. ¿No te miran? Sí, me Sí. miran como, uy, mira, como, tal vez ellos pensarían como, "Oh, mira, chinita." Pero me ayudan. ¿Sí? Como yo pronuncio como un nombre de avenida y el chofer no me entiende, entonces todo el mundo me ayuda. Avenida, por ejemplo, ¿qué era? S- Sor Juana, algo así, Ujú. y me ayuda mucho. Como, ella quiere como Avenida Sor Juana, como con su manera. Ujú, Ya, ujú. órale. No, sí, me imagino. Y no te, como no te insulta a veces a ti, o como no te ofendes a ti cuando te dicen chinita. Sí, a veces sí, yo puedo detectar, eso es como para insultarme, o eso para solo llamarme. Ya, Ajá, yo puedo distinguir. claro, Como, ¿no? Depende del tono, ¿no? depende del tono. Como normalmente los señores, como muy ancianos, ellos no saben cómo llamarme, por eso como, ay, chinita, como, cuídate, cuídate, como algo así. Ajá, Oh, sí, es que lo dicen sin, muchos sí, sobre todo los señores lo dicen ujú, sin, sin maldad, pues, ¿no? ajá, sí. Y ahí no te ofendes. No, no, ellos me cuidan. Sí, me cuidan mucho con mi teléfono y como mis cosas, si cae algo, entonces, ay, chinita, mira, es tuyo, no. Y una vez sobre Tecumbi, y como, yo llené mi tanque de gas Ajá. en gasolinera. Ajá, Y me daba duda, ¿puedo tomar combi con este tanque de gas, como claro. lleno de gas? Y por eso le pregunté a un señor en la calle, disculpe, ¿puedo subir la combi con este tanque? Y él me ayudó a subir el tanque y checó el estado de mi tanque, como, no está cerrado tan bien, como, así. Y también cuando me bajé y me ayudó a bajar el tanque también.
Sí, me conmovió mucho. Toda una aventura también tú, transportando tanques de gas en la combi. Sí. Porque no sabía que sería tan pesado después de No, llenar el gas. sí. Sí, muy, muy pesado. Y aquí en la colonia Ujú. siempre hay dos señores que surten toda la colonia con gas. Ajá. Y ya son señores, pero ¿cómo cargan estas cosas? Sí, muy, muy Están pesado. y van hasta cuarto piso. Ajá. Y aquí en México, Sabina, ¿a qué te dedicas? Hago muchas cosas. Tengo varios proyectos. Cuando llegué a México, hacía voluntariado en los hostales Ok. y después vendía cosméticos naturales. ¿De Y Corea? no, como estilo coreano, pero Ok. yo hacía, Ah, tú los hacías. sí, con ingredientes mexicanos. Ah, qué padre. Y donaba la mitad de la ganancia a las mujeres indígenas Ok. en México. Ujú. Pero no salió bien, por eso cambié mi proyecto. Ahora estoy vendiendo los libros para aprender coreanos, pero solo para K-pop fans. Ah, ok. Libros para fans de K-pop. Fans de K-pop. Oye, ¿y K-pop por qué pegó aquí tanto? ¿Por qué? Porque eso me pasaba mucho, como algunas amigas siempre me preguntaban, voy al concierto de como mi banda y Ujú. puedes escribir esto en coreano. Sí. Y cuando me explica como sobre de K-pop y siempre yo no entendía. ¿Qué dijiste? Me gusta bla, 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 como el nombre de Ujú. una persona, pero por su pronunciación como estilo, como en la manera mexicano, Ujú. y no me entendía. ¿Quién? ¿Puedes decir otra vez como algo así? Por eso, tal vez ellos ya tienen como conocimiento sobre el nombre de como miembros de K-pop y ya saben la cultura coreana. Claro, Por eso si aprendes coreano solo por el tema de K-pop, claro. entonces aprendería muy rápido. Ok. Como yo hacía, cuando aprendía español, Claro. yo memorizaba las palabras de gimnasio primero. Ok. Y me ayudaba mucho para aprender. Sí. ¿Y por qué crees que K-pop tuvo tanto éxito en México? O en Ah, general en Latinoamérica, ¿no? ajá. Mucho éxito. Sí, mucho éxito. Por eso yo, por la razón que yo soy solo una coreana y me piden tomar foto mucho conmigo. Y no sé por qué, como la apariencia de los coreanos es totalmente diferente que la de aquí. Y por eso aún sí me da mucha curiosidad. ¿Cómo, cómo puede sentir como tanta pasión Ujú. para otra cultura? La cultura de otro lado del Sí. mundo. Sí, eso. Todavía no te lo explicas al 100%. No. Sí. Porque no son morenos, no tienen barba. Claro. Sí, muy interesante. Yo me explico, bueno, en parte, ¿no? Pero no lo puedo explicar tampoco al 100, pero en parte siento como hay una profunda admiración hacia los coreanos porque para muchos en México simbolizan algo, wow, es que trabajan mucho, Ujú. son muy, digamos, minuciosos, ¿no? Ajá, Como todos los sí. productos que salen de ahí, que son de Ajá. renombre mundial, ¿no? Ujú. Son muy dedicados a la tecnología, Ujú. ¿no? Como tus amigas te dijeron cuando tú fuiste allí, Ajá, ¿en sí. qué, en qué, en qué siglo vives? Sí. Y ahí los robots. Sí. Ujú. Yo siento como eso es una parte, pero la otra parte que todavía no puedo como entender al 100, porque sí, sobre todo son los más chavitos, ¿no? Como que les súper encanta esa onda de K-pop y Ajá. Y ahorita las K-drama. señoras también, Las señoras también ya le sí, por descubrieron. K-dramas, como, como especialmente en eso me da pena también, como cuando entro una panadería o un puesto de comida y ellos,
y ellos ya están viendo una K-drama en su pantalla, ¿Ah, entonces neta? sí, me da un poco pena como, Hola. bueno, hola. Sí. Está loco. ¿Y ponen subtítulos o cómo es la onda? Ah, puro doblaje. Ah, con doblaje. Ok, Sí, los puro K-dramas ya existen con doblaje en español. ajá, Ok, sí. ya. Y siempre me sorprende mucho cuando veo como la primera página de Netflix y como en la sección de Top 10 en México y siempre hay K-dramas. Qué Ujú, loco. Y sí. eso que México siendo, ¿no? También un país que ha producido muchas dramas, muchas telenovelas, Ajá, también consumidas en todo el mundo. O sea, las ajá, telenovelas mexicanas, ujú, hemos tenido aquí gente de ex Yugoslavia, gente de Turquía, ajá, gente del mundo árabe. ujú, Y a todos estos lugares llegaron las telenovelas mexicanas. No, y ujú. ahora es al revés, como que existe algo de Corea que aquí Ajá, está sí. pegando mucho. Ujú. O tal vez sería como una moda temporal, ¿no? No, no creo, yo creo que sí, algo tiene que es difícil de explicar, pero hay Ujú. mucha fascinación hacia Corea. Mm, En Alemania existe también, pero un poquito menos, pero sí ajá. existe. Hay como Ah, una sí. cierta fascinación de personas que quieren aprender, Mm, entender, ir. ujú. Sí. Y yo también siento gran diferencia como entre pasado y ahorita, porque como te dije, yo desde como hace 15 años Ujú. viajé sola con mochila. Ya. Y antes cuando como me presentaba que, soy de Corea del Sur, soy de Corea, entonces, ¿sur o norte? Y siempre me decía, aún sí, pero siempre me decían la mayoría de la gente que me preguntaban, norte, como, ¿cómo viven allá? ¿Y qué opinas sobre Corea del Norte? Como algo así. Siempre me preguntaban por el tema de política entre sur y norte, pero ahora soy de Corea del Sur. Incluso las señoras de como que conocí en las peluquerías me preguntaban como, ¿cómo es la vida de Corea del Sur? Como los chicos coreanos son guapos, ¿en serio? Y como, mi hija quiere ir a Corea del Sur, como, allá es caro, como, ¿cuánto vale un vuelo para ir allá? Como algo así. Yo también siento gran diferencia. Cambio. Ajá, gran Como antes cambio. se preguntaba mucho de Corea del Norte, Ajá, sí. sí, como es el top morbo, ¿no? Que muchos tienen y ya como cambió un poco, tal vez debido a K-pop, Ajá, K-drama. ajá, sí. Ok. BTS o K-drama, sí. Sí, pero sí es un morbo muy grande. A mí también me han preguntado, Ujú. ¿no? Cómo me fue con la caída del muro de Alemania. Como Alemania también, como Corea estaba dividida en dos partes, Ajá, ¿no? sí. Una, bueno, más o menos comunista, otra más Ujú. libre. Am, bueno, yo era un bebé, ¿no? Cuando pasó eso. Sí. Y sabes que incluso tuvo muchísimo éxito con eso. Hubo un youtuber Ujú, mexicano ujú. que fue a Corea del Norte y ¿En serio? hizo un documental ahí de 7 episodios. Yo ¿En me eché serio? todos los 7, sí. No solo en la frontera, ¿no? No. ¿No? Cruzó la frontera ¿En y serio? sí. Oh. Hasta consiguió el permiso para poder grabar. Sí, ¿eso Sí. posible? Sí. Alex Tienda se llama. Ah. Alex, si ves esto, ya te lo había dicho. Cállate el podcast, cabrón. No manches. No te hagas, carnal. Muy bueno. Porque también Oh. muestra muchas cosas que, pues sí, normalmente uno no ve, ¿no? Ajá, Sí. sí. Muy interesante. En Corea, ¿sabes qué? En Corea, si abro el mapa de Google y no puedo ver el territorio de Corea del Norte. Claro. Pero aquí sí puede. Aquí sí. ¿Y si Sí. te has metido de esas? Como, ¿Qué hay? sí, ¿Qué hay sí ahí? veía como, ¿cómo se dice? Las pantallas de vista de la calle también, como así. Órale. Ujú. Sí, en Corea es un tema tabú. ¿O cómo ven este tema?
Sinceramente, cuando yo era niña, era un tema muy, muy grave. Ujú. Y como cuando, incluso cuando escuchaba el sonido fuerte, entonces siempre pensaba que, es la guerra, Corea del Norte Como hay viene. una alarma, ¿no? O ¿a qué te referías? Como el sonido fuerte. Como fuego, Ajá. fireworks. Ajá, que fuegos artificiales. Ok, pam, pam. Sí. Oh. Ay, Dijiste Kim ¿qué Jong-un sonido? ya. ¿Qué sonido es de la guerra? Oh, Como algo chale. así. Y siempre en las escuelas, en escuela también, como aprendía muchas cosas, Corea del Norte es malo, como algo así, cosas políticas mucho. Pero ya la generación cambió y ahora estamos un poco lejos de la tema. Ujú. Por eso casi nadie se preocupa por el tema de Corea del Norte Mm, como antes. Sí. ya, Ujú. ya, ok, es más real. Por ejemplo, aquí en México siempre tiene, bueno, en Alemania también existe eso, ¿no? Como la típica situación, por ejemplo, de Navidad, Ujú. y el tío se emborracha y empieza a hablar de política, ¿no? Eso Eso también, siempre pasa así en Corea, sí, también. sí, Tienes sí. el tío pesado que empieza, Ajá. Siempre hay tío que más libre, ¿no? ajá, Como tiene ándale, una opinión más democracia. ajá, Ajá. Entonces ellos empiezan a pelear. ándale. Eso Ujú. es universal, creo, ¿no? Sí, creo que sí. En Alemania existe, en Ujú, México existe, ujú. en Corea también Ajá, existe. El sí. tío loco, Ajá, sí. después de 2 Ajá, mezcalitos. sí. Pero tú no tomas, has dicho. Yo no, Nada, nada. ni un Antes mezcalito. tomaba, pero ahora casi Poco. no, sí. Casi no. ¿Has probado mezcal? Sí, mezcal. Cuando hacía voluntario en un hostal en Claro. Oaxaca y había como una noche de mezcal. Y por eso, en esta noche, prepararon 6 tipos de mezcal. Ok. Cada tiene su sabor. Pero para mí era todo igual, como, fuerte, alcohol, alcohol. Sí. A mí me encanta el mezcalito. Sí. Sí, es bueno. Mm. ¿Y tú puedes distinguir los sabores? Pues sí, tal vez entra uno más barato y más fino, sí. Sí. Pero si ya luego, yo creo que después de 4 mezcales todos, o sea, ya casi sabe igual, ¿no? Todo. Para mí todo igual. Es que sí está muy, 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 muy fuerte. Sí, muy, muy fuerte. Oye, y siendo vegetariana, ¿no a veces batallas para encontrar comida? En México, Ajá. no. El prejuicio de comida mexicana es como, eso sería puro tacos de carne. Ujú, Pero no. Yo viajaba a muchos países en Latinoamérica y México tiene como las más opciones ujú. vegetarianas. Como Sí. la quesadilla de Huitlacoche, por ejemplo. Huitlacoche, como champiñones, flor de calabazas, muchas cosas, Sí, la verdad que sí. sí. Ujú. O puro frijoles. Ujú, sí. Sí, mi papá luego, que como nos visitaron ahora mis papás, ¿no? Y mi papá también como muy poca carne. Ajá, Y le encantaba pedirse burrito ajá. con puro frijol. Ya. Eso suena muy raro, ¿no? Eso, Pero burrito, ¿sabes qué es? sí, es demasiado frijoles, ¿no? Para llenar todo Sí, mucho. bueno, queso y frijol. Ajá, Ya, con eso. así. Burritos de frijoles. Ajá. Y como haba Bueno, o- opcional. o- ¿Qué son sí. tus lados favoritos aquí en México? Pueblitos pequeños. Mágicos. Mágicos también, sí. Sí, me gustaría ir a un pueblito que tiene su cultura de pan. Es muy importante para Uy, mí. sí, hay muchos. Sí. Yo viajé una vez, uy, ¿cómo es? En Tenancingo. ¿Conoces Tenancingo? En el Estado de México. Tiene muchos pueblos que Ajá. se dedican casi exclusivamente, no exclusivamente, pero mucho a la panadería. Sí. Tiene muchos Tengo. hornos Ojo. De leña. de leña, Ajá, claro. sí. Una vez
recorrí los pueblitos en Estados Hidalgo para Ajá. enseñar cómo cuidar la piel para mujeres indígenas. Ujú, Y esta vez, por primera vez, conocí muchos pueblitos no mágicos. ujú, Y probé su tamal y como el estilo muy, muy único y esquites con chiles diferentes que Ciudad de México ujú. y con queso real. Con queso real. Ajá. ¿Qué es queso real? Para mí. En Ciudad de México todos los puestos de elotes ponen queso Ah, artificial, como sí, ya sé cómo es tu solo, elote, sí. solo blanco y no Sí, sabe nada a queso. sí. No, en Sí, el pueblo obviamente es mucho sí, mejor. ujú, sí, me gustó mucho. Ujú. ¿Y te podrías imaginar aquí quedarte más tiempo en México? Sí, Sí, ujú, por eso estoy haciendo muchos proyectos, ya, sí, para sobrevivir en México. claro. ¿Volver a Corea no es opción para ti? No, solo una visita, eso es suficiente. Una vez al año, Así, o 2 veces al año tal vez. Sí, pero eso. ya nunca más. No, eso es suficiente. Ya soy demasiado rara en Corea. Como yo ya tengo 35 años y ya no está casada, no tengo hijos y no tengo nada de allá. Ay, no, ya soy demasiado rara allá. Ya fuiste rara antes y ahora todavía Sí, más, sí, ¿no? más. Actualizada. Sí. ¿Y has invitado a amigos tuyos o familiares para que te vengan a visitar? A México. Sí. Sí, mucho. Y solo una amiga, mi mejor amiga, vino a México Oh, ¿y cómo para fue? su luna de miel a ¿A qué? Cancún. Ah, Cancún. Pero Cancún es México. Sí, claro. Bueno, sí, parece, Así, parece Estados Unidos, pero así, para mí no, pero sí vino. Tengo un episodio muy, muy gracioso para mí, porque ella vino a México por primera vez. Ella, sí, seguramente se quedaba en un hotel de lujo ajá, para su luna de miel. Y, y el hotel ofreció como un paquete de frutas ajá. para toda la gente. Y ella se conmovió mucho por el paquete de fruta, porque allá las frutas son muy, muy caras y especialmente las frutas tropicales son muy, muy raras y Como carísimas. mango. Ajá, muy carísimo. Entonces ella se sorprendió mucho por el paquete de pura frutas tropicales. Entonces ella como me trajeron una paquete de las frutas, como, mira, Sabina, como, mira, aquí es pura fruta, me dieron eso, tú también pruébalo, así. Como para ella era demasiado especial, por eso incluso para mí ella me trajo su Órale. paquete de la fruta. Qué bueno, ¿no? Ajá. Sí, pero no quería decepcionarla, pero le dije, aquí es muy común. Sí. Te voy a llevar al tianguis Así. mexicano. Sí, me hizo muy, muy gracioso. Viví este video tuyo donde explicas esa parte de los mangos, ¿no? Que creo que incluso ahí mostraste mangos en tu video que eran artificiales o algo así. Como estabas en un puesto de calle donde te hacían mangos, ¿no? Sí, sí. Y le insertaste la imagen de unos mangos como los venden allá, pero me parecían como mangos muy raros. Ajá, como decorados, Ah, como un regalo, ¿no? ajá. Así como bien. Pero eran mangos de verdad, Sí, pero son muy caros. sí, muy Ok, caros. y decorados además. Ajá, ¿por qué? Porque allá tenemos una cultura de regalar las frutas así, porque son muy, muy caros y muy raras, entonces es muy preciosas las frutas. Ujú, Entonces, cuando visitamos a la casa de otra persona, sí, normalmente compramos como un paquete, una canasta ok. de frutas, pero decoradas como así, Ujú, como flores. Ujú. órale. Ujú.
¿Y cuánto me costaría ahí una canasta de esta fruta? Ay, muy, muy caro, como, creo que 1,000 pesos, creo. 1,000 pesos una canastita así. Ajá. ¿Y qué llevaría? Mango. Mango, no sé, pero como melón. Ah, melón Ujú, también. sí, ujú. Piña. Piña, a veces sí. Piña es muy, muy rara en Corea. Sí. Sí, lo que veía allá en Corea, piñas eran solo cortadas, como en Mm, supermercados. Ujú. ¿Y por qué es tan cara la...? O sea, en Alemania también es cara, pero Ajá, no tan cara, ¿no? Para que te ajá, hagas una idea, por ejemplo, un mango de esos grandos, ¿no? ajá. No los mangos amarillos, sino los más grandototes. Tal vez te cuesta como 60, 80 pesos como un mango, así. Ajá. No, y aquí compras un montón de mangos con eso. Sí. Ujú. Pero claro, porque ahí no crece, ¿no? No, no Por el crecen por tiempo. el clima. Ahí también, ¿verdad? Ajá, Claro. por el clima y también como yo creo que 80% de todo el territorio de Corea es montaña. Ok, Entonces no tenemos tanto territorio para como crecer una sí, fruta sí, en lugar de arroz o para comer, para sobrevivir. claro. Ujú, para No, sí, sobrevivir. coreana más rara eres, ¿eh? ¿No te gusta el arroz? Sí, ¿no? Es que Sí. tengo un amigo Ajá. coreano que tiene una máquina de arroz Sí, 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 es y, casi obligatorio para los coreanos. y Sí. este güey, o sea, como le da al gym y así, Ajá, me dijo, no, sabes que ahí ya me hago como mi arrocito, ajá, ¿no? Y ya lo pone todo en tuppers para la semana, ¿no? ajá, sí, Y sí. así ya, Sí, así comemos arroz, sí. Ujú. con la mágica máquina de arroz. Sí, Y, siempre con máquina. y aquí el arroz mexicano no te gusta tampoco. Oh, más o menos. Porque lo que no me gusta es su textura. Ya. Ujú. Ah, en general no te gusta el arroz, la Ajá. textura de arroz. Pegajoso, sin importar pegajoso Ya, o como separados. da igual. Sí, ujú. Mm. Es que a mí me pasa lo mismo con las papas. Ah, En Alemania comemos sí, mucha muchas papa, veces. mucha papa. Todo el tiempo papa, papa, papa. Ajá. Y yo me acuerdo de morro que no me gustaba que solo la papa, o sea, si era con una salsita, Ujú, bien, ujú. pero sin salsa, como está muy seco. Ah, Y mi sí. abuela me obligaba a comerlo, ¿no? No, tienes que acabar esto, si no ¡Ah! mañana no sale el sol. Ay, Y yo no, qué comiendo, cruel. sí, no, entonces, así era eso. Ay, sí. Y por eso ya hasta la fecha, muy poca papa. Ajá. Papa frita, ok, está Sí, bien. papa frita, sí. O papa al horno, pero no sé cómo, no me encanta. Igual también la consistencia, la textura, Ajá, como se me hace sí. como, uy, Ujú. Sí, a mí también arroz. ay no. Ujú. Y nunca te han pedido aquí, oye, ¿me podrías cocinar algo coreano como tus amigos aquí? Como mis amigas mexicanas, Ajá. cuando salimos, siempre ellas quieren ir al restaurante coreano. ¿Ah, sí? Como, ¿Y tú qué dices? como, restaurante coreano, solo caros, no sabe nada. ¿Por qué coreanos? Vamos como a alguna fonda, como algo así. Pero siempre ellas como tienen como una imagen. Ajá, Si salgo con una coreana, ajá. entonces Claro, sí. tienes que ir, ok. Tienes que ir a la fondita coreana. Sí, como restaurante de lujo en zona rosa. Sí, ¿verdad? Hay muchos así. Ajá, Y son sí. caros, ¿eh? Sí, muy caros. Pero es rico, sí. Y he comido muy ricos Sí, aquí. algunos son muy ricos y algunos me dan como una porción de niña. Ya. Sí. Ay, eso como me choca, ¿eh? Cuando te dan una mini porción y ya Ajá. luego la pinche cuenta llega y serían 700 pesos, por favor, güey. O sea, no mames, con eso Sí. como 2 semanas. Ujú, sí. Ahora, ayúdame otra vez con tu nombre en coreano es originalmente Soy Sobin. Sobin. Ajá, Sobin. Y eso es un nombre 100% coreano. Sí, cien por Sobin. ciento, sí. Ya, Sí, Sobin, pero pues sí. cuando me presento, hola, soy Sobin, y siempre me dice, Sabina, mucho gusto, por eso ya cambié mi nombre. Hasta en redes estás así, ¿no? Ajá, sí,
como el nombre de mis redes es simplemente me llaman Sabina. Me llamo Sabina, ok. Me llaman. Me llaman Sabina. Ajá. Claro, porque son ellos Sí. que te llaman así. Yo me llamo Sabin, pero me llaman Sabina, como algo así. ¿Y qué contenido haces en tus redes? Toda mi vida yo no hago algo especial. Como siempre muestro mi vida, como siempre llevo mi cámara aquí y cuando yo hago, y grabo y Ya. subo, sí. No hago algo especial para hacer un video. Pero siento bastante chido tu contenido porque es genuino. ¿Sabes? De real, o sea, como sí. la interacción está bien chistoso cuando dices, Sí, mira, aquí estoy en Nezahualcóyotl y miren los nombres de la Ajá, calle. sí, realmente es mi vida. Sí. Sí. Ok. Sabina, muchas gracias hoy por platicarnos un poco de tu historia. Ay, de nada. Muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto. Ya saben, banda, abajo en la descripción pueden encontrar todas las redes de Sabina. Este fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chis. Agur. Bye, bye. Adiós. Así, ¿no? Sí, así. Ve aquí la historia de Po, un taiwanés que llegó a México a sus 16 años. Fue adoptado por una familia mexicana y hoy en día se considera 100% mexicano. Ve su historia dando clic acá.